Entonces, hoy comenzamos con la clase de educación física del plan común correspondiente al tercer año medio, el del día martes 1 de septiembre. Lo que vamos a ver hoy día, señoritas, caballeros, es lo que como título lleva etapas de una sesión de entrenamiento. Obviamente, como dice ahí el título de educación física común. Ya con él. Bueno, durante la sesión de entrenamiento es necesario seguir una serie de etapas para lograr el óptimo rendimiento físico, deportivo o competitivo, ¿ya? Esto ustedes ya lo saben, son conocimientos, o es como un trabajo como de retroalimentación y algunos conceptos claves que ustedes deberían ya empezar a adquirir, como yo les digo, como un conocimiento, como para saber por qué estoy realizando este tipo de ejercicios o con qué finalidad estoy realizando este tipo de ejercicios, ¿ya? Porque es importante que ustedes sepan por qué lo estoy haciendo, cómo lo debo hacer y para qué lo debo realizar, ¿ya? Entonces, este tipo de entrenamiento o estas sesiones de entrenamiento tienen tres tipos de objetivos principales que uno como profesor o ustedes como estudiante o el día de mañana ustedes como deportistas de alguna competición o deportista de alguna disciplina pueden ponerse a pensar y analizar cuál es mi objetivo principal. Obviamente, las sesiones de entrenamiento buscan tres tipos, obviamente, de características. Por ejemplo, el rendimiento físico de un deportista o de un estudiante, eh, el rendimiento o a elevar los aspectos deportivos de manera recreativa de alguien, ¿ya? Y otra puede ser de manera competitiva. Como yo siempre le he comentado y lo hemos ido viendo, es muy diferente un entrenamiento o una sesión de entrenamiento de una persona o un deportista de alto rendimiento que, por ejemplo, de una persona amateur o de un estudiante que participa en un taller extraprogramático, ¿ya? Son cosas muy diferentes. Obviamente, la finalidad y el objetivo se los plantea obviamente el mismo profesional. No sé, por ejemplo, el personal trainer de un gimnasio, el profesor de educación física dentro de su establecimiento, el entrenador deportivo o el profesor de educación física de algún club deportivo que ustedes participen de manera recreativa o competitiva, como nombrar algunos, ¿ya? Es importante que tengan la creencia en ese sentido. Y obviamente, para mejorar el rendimiento individual, ahora realizar algún entrenamiento, lo más importante de todo esto es para prevenir también las lesiones que se puedan ir realizando, ¿ya? O puedan ir surgiendo. Ya, Cornelio. Ya. El entrenamiento o según mi apreciación, obviamente quiero dejar recalcado o claro esto, según mi apreciación, lo que está planteado, lo que vamos a ver el día de hoy. Por ejemplo, el profesor Cornelio puede tomar otra apreciación de lo que puede ser una sesión de entrenamiento, o un profesor de ustedes o alguien que esté a cargo de ustedes, algún club deportivo o alguna actividad específica, puede tener una sesión de entrenamiento muy diferente a la que yo les voy a plantear. Y no es que alguien tenga mayor la verdad que otra persona. Yo creo que en las etapas de una sesión de entrenamiento hay tres objetivos principales y tres partes principales que se deben recalcar y que se deben trabajar en todo momento. Que la primera parte, como ustedes ya lo vimos en la clase anterior, tiene que ver con el calentamiento, ¿ya? De la realización o la parte previa de realizar un objetivo principal. Luego está la parte principal que vendría siendo lo que es el objetivo principal o parte principal, como lleva título ahí, que es la parte del medio, de lo que se quiere buscar en esta sesión de entrenamiento, y también está la parte final que puede ser la elongación o estiramiento muscular que se puede ir generando, ¿ya? Bueno, a grandes rasgos vamos a ir pasando de a poquito y les vamos a ir mostrando, por ejemplo, lo que viene siendo estas definiciones. El calentamiento, como yo les decía, ya lo vimos en una clase anterior, que era de manera específica y más detallada de cómo se llevar de buena manera un calentamiento. El día de hoy vamos a hacer un repaso, una retroalimentación de con objetivos claros, con las prioridades específicas que usted, o los conceptos específicos que usted debería manejar o saber al momento de hacer un calentamiento. Obviamente, como dice, calentamiento físico o deportivo, ¿ya? Es un conjunto de ejercicios musculares y articulaciones que organiza de modo gradual
la finalidad de preparar nuestro organismo para un mayor rendimiento físico y evitar algún tipo de contractura muscular o alguna lesión física. Obviamente, sencillas, ustedes saben que siempre es recomendable realizar un calentamiento antes de una actividad física para, obviamente, como la parte final viene siendo que es, obviamente, primero preparar nuestro organismo para una realización de ejercicios de mediana intensidad o alta intensidad, y lo más importante también que tiene que ver preparar nuestro organismo o nuestra musculatura y nuestras articulaciones para evitar algún tipo de contractura, desgarro o algún tipo de lesión que se pueda producir al no realizar este calentamiento. Lo mismo que yo les decía antes, ustedes están en una etapa de desarrollo, están en una etapa de crecimiento que es muy diferente su fisiología, su musculatura, su sistema óseo, a una persona que, por ejemplo, de mi edad de 32 años es muy distinta, ¿ya? Obviamente ustedes están en una etapa de pleno desarrollo todavía, les faltan muchos años por seguir creciendo y desarrollándose de manera fisiológica, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué voy? Que, por ejemplo, si yo me tomo como ejemplo, yo, por ejemplo, hago una de las actividades que ustedes realizan siempre, de llegar y ponerse a jugar unos tremendos partidos, unas tremendas pichangas, como dicen en el colegio, de salir de la sala, de estar sentado, muchas veces a ustedes no les producen problemas musculares ni nada, pero uno, por ejemplo, si llegara a tener esa realización de ejercicio que yo estoy sentado en una sala y luego me voy a hacer ejercicios de mediana intensidad, porque ustedes al jugar no hacen algo de baja intensidad, puede ser que se produzca algún tipo de lesión, ¿ya? Por eso es que también es importante tratar de ir cambiando ciertas visiones que uno tiene. ¿En qué sentido? Yo, por ejemplo, en mi punto de vista, yo les recomendaría que antes el día de mañana, cuando volvamos al colegio, ustedes puedan jugar voleibol o baby fútbol o básquetbol, como lo hacían anteriormente en el colegio, sería recomendable que, por ejemplo, se realice un pequeño movimiento articular antes de generar estos ejercicios. Profe, es que igual tenemos 15 minutos de recreo y ya usted me está hablando que puedo perder hasta 5 minutos moviéndome. Sí, pero pueden ser 5 minutos importantes que usted va a evitar alguna contractura, algún desgarro o alguna lesión mínima que pueda hacer, que puede tenerlo detenido sin hacer su actividad física favorita durante 1 o 2 semanas, ¿ya? Por eso es que es importante tener la claridad en ese sentido. Entonces, las fases de un calentamiento obviamente se separan en 3, que tiene que ser el calentamiento cardiovascular, movimientos articulares o movimientos articulares y estiramientos globales, ¿ya? A grandes rasgos, el calentamiento cardiovascular se trata de calentar de forma a los músculos que lleguen a una temperatura mínima para poder realizar un calentamiento de modalidad articular, ¿ya? Obviamente, está hablándonos que es salir de nuestra etapa de calma o aumentar nuestra frecuencia cardíaca, que muchas veces lo hemos visto. Recuerden que la vez anterior, cuando estuvimos viendo este PPT, hablaba que para que sea un calentamiento óptimo, nuestro organismo o nosotros deberíamos estar trabajando hasta un 70% de nuestras pulsaciones máximas. Les recuerdo que sus pulsaciones máximas se calculan. ¿Cómo se calculaba eso, Lucas Torres? ¿Te recuerdas? ¿Cómo se calculaba la frecuencia cardíaca máxima de una persona? 120 menos la edad que tiene. ¿Cómo? O sea, 120 menos la cantidad de edad que tiene. 220 menos la edad, ¿cierto? Eso mismo. Exactamente. Es 200, como dice su compañero, son 220 menos la edad. O sea, si usted tiene 15, 16, 17, le calcula o le resta a estos 220 y le va a dar un número X. Por ejemplo, si yo tuviera 20 años y le resto los 220 de mi frecuencia cardíaca máxima, me va a dar un porcentaje de 200, ¿ya? Que eso sería, las 200 pulsaciones sería nuestra frecuencia cardíaca máxima a trabajar. De esas 200, obviamente tengo que hacer un trabajo, un poquito de matemática, y sacar el 70% de esas 200 pulsaciones, que por ejemplo puede ser entre 160 170 pulsaciones. Significa que mi calentamiento óptimo debería estarse trabajando hasta ese nivel de pulsaciones para poder preparar de buena forma o estar en óptimas condiciones para poder hacer un trabajo de alta intensidad en la etapa del objetivo principal, ¿ya? Los movimientos articulares, como obviamente, como ustedes saben, son movimientos que tienen que ir de las partes o del segmento corporal que nosotros tenemos, y se debe ser de un orden lógico de realización. Por ejemplo, tiene que ser ascendente o descendente, o sea, no sé, hombros, codos, muñecas, caderas, rodillas, tobillo, o van de abajo hacia arriba,
ascendente o descendente, de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, para generar movimientos articulares, ¿ya? Y obvio, el estiramiento global que tiene que realizar, obviamente, entre 6 a 12 segundos, un ejercicio o llegar a algún tipo de instancia de estiramiento de la zona muscular para poder comenzar ya a preparar, como yo les decía, nuestro organismo de forma óptima para la realización de una actividad. Catina, ejemplo, del orden que yo tengo aquí, que por ejemplo dice calentamiento cardiovascular, movilidad articular y estiramiento globales, el orden de las clases o en el orden, ¿este lleva este mismo orden que las clases que nosotros trabajamos de manera práctica o hay un orden inverso en alguna parte de ella? Primero hacemos estiramientos globales para prepararnos para hacer la actividad física. ¿Ya? ¿Sí? Por Hacemos ejemplo, movimientos articulares ¿ya? Después, ¿qué hacemos del movimiento articular? y después hacemos como el calentamiento cardiovascular. ¿Ya? Y después, para finalizar, ¿qué hacemos? Estiramientos globales también. Exactamente. Bien, gracias, Katina. La diferencia, el orden de los factores, como dice ahí, muchas veces no altera el producto, como decía su profe de matemática, pero por ejemplo, en este sentido, el orden o la estructura que yo llevo es movimientos articulares suaves, lentos, de baja intensidad, para comenzar a preparar o lubricar nuestras articulaciones para generar un calentamiento cardiovascular que va a elevar un poco la temperatura corporal y que va a aumentar nuestra intensidad física o preparar nuestro cuerpo para la realización de actividad física, y al finalizar, obviamente, un estiramiento global que muchas veces pasa a ser de parte dinámica o estática, obviamente con desplazamiento o con movimientos de pierna, o fijo, buscar un punto de centro, por ejemplo, pierna estirada y ir a tocar punta de pie, eso es un estiramiento de manera estática, o uno que fuera, por ejemplo, un estiramiento dinámico vendría siendo apoyarse en la pared y hacer un golpe, levantar la pierna hasta lo más arriba posible y volver al centro, y así sucesivamente, ¿ya? Por ejemplo eso, ya, Cornelio. La calificación de los calentamientos dice 1, 2, 3, 4, son 5. Aquí hay 5 calentamientos diferenciados unos con otros, ¿ya? Para que tengan la claridad. Por eso es que muchas veces se tienen que dar cuenta de que los calentamientos son diferentes unos con otros. A mi punto de vista, yo hablo siempre en mi asignatura, la parte de que yo, por lo menos, yo trabajo con ustedes son calentamientos generales, ¿ya? ¿Por qué son calentamientos generales? Porque son calentamientos en global, de trabajar un grupo de trabajo para buscar un mismo objetivo en común, que por ejemplo, en una clase de educación física que estemos pasando, no sé, handball, hago un calentamiento global que tiene que ser, por ejemplo, un movimiento articular, un trote suave, una intensidad un 40 o 50% de su exigencia física, o rendimiento físico, como quieran denominarle. Después de eso pasamos a movimientos un poquito más de aumentar la intensidad, que tienen siendo trabajo de ascensión, descensión, trabajo de velocidad o coordinativo. Y después de eso hace un trabajo de elongación, no sé, de elongación dinámica o estiramiento dinámico. Después viene siendo el objetivo general que todo ese trabajo, ¿qué es lo que busca? Por ejemplo, un encuentro deportivo. Mi objetivo de clase viene siendo que trabajen en equipo, que colaboren con sus compañeros, que ataquen y defiendan de forma constante, que se desplacen de forma coherente o coherente al juego dentro del campo de juego, X motivo. ¿A qué voy con esto? Que el objetivo general, por ejemplo, dice que prepara los músculos a una intensidad para realizar una actividad física. O sea, yo estoy realizando una actividad en general para buscar el objetivo principal que viene siendo de manera colectiva o de manera grupal. A diferencia que, por ejemplo, si yo hago un calentamiento de manera específica, como les decía la vez anterior, que obviamente, como dice aquí, que busca que algún deporte ocupa o alguna parte de nuestro cuerpo específico se desarrolle, obviamente, de buena manera o se prepare para realizar una actividad específica y detallada. Si yo fuera diferente y cambiara ese objetivo en una clase de educación física, es lo que yo les decía. Por ejemplo, si yo tuviera, no sé, un taller de baby fútbol o un taller deportivo, tomaría esa actividad en otro sentido, que es lo que quiere ver, que voy cambiando la prioridad, voy cambiando mi calentamiento en el sentido del objetivo que yo busco. Es muy diferente un calentamiento de una persona, de un velocista en atletismo, que, por ejemplo, el calentamiento de un lanzador de bala en el atletismo. Son aspectos muy diferentes. Lo mismo que el calentamiento
antes de un encuentro deportivo amistoso o competitivo de un grupo de personas que van a jugar voleibol o van a realizar un partido de voleibol o a el grupo de personas que va a realizar un encuentro deportivo de fútbol. Son dos calentamientos muy diferentes porque buscan objetivos específicos diferenciados, ¿ya? Después tiene el calentamiento preventivo, que se realiza para evitar algún tipo de lesión y suele acompañar de masaje o baños de calor. El preventivo, obviamente, es un calentamiento que muchas veces nosotros podemos darnos cuenta, que es cuando uno sufre algún tipo de lesión, está con un trabajo kinesiológico, y después el kinesiólogo o la persona o la especialista te dice, oye, vas a hacer un calentamiento de forma pausada, vas a fijarte a esta intensidad, te vas a ver, vas a sentir o vas a palpar en qué situación te encuentras, si te molesta, si te incomoda, si sientes algo raro, te detienes. De manera preventiva lo mismo, uno con un calentamiento busca que tratar de ver si está en óptimas condiciones una persona para poder realizar actividad física. Pero si, por ejemplo, de manera preventiva, un calentamiento, como decía aquí, puedo utilizar también masajes. Si me incomoda, muchas veces los kinesiólogos le dicen, oye, si te comienzas a sentir un pequeño malestar, detiene el ejercicio, te sientas o te apoya en algún lugar y comienza a masajear de forma circular o de forma de arriba hacia abajo, la zona donde te incomoda, ¿ya? Obviamente es un calentamiento preventivo. Después tenemos calentamiento dinámico, que se realizan ejercicios que ya van orientados para mezclar la fuerza, la flexibilidad, el equilibrio, la coordinación y la respiración, ¿ya? O también otros ejercicios que vayan para acelerar la actividad motriz y permitir un movimiento eficaz. Obviamente, a lo que voy es que se aumentan, que sean dinámicos en el sentido de que después de hacer un calentamiento específico, me voy a hacer trabajos de velocidad, de acción de reacción, o me estoy haciendo trabajos, por ejemplo, coordinativos, que salta junto y separado del punto A al punto B, desplazándose hacia adelante o hacia atrás por 10 metros y después hacer una carrera en ascensión, no sé, estoy pensando algún tipo de ejemplo, puede ser de manera dinámica. Y el último viene siendo el calentamiento balístico, que obviamente, como lo leen ahí, o como nombre lo puede decir, son movimientos caóticos de las extremidades, brazo y pierna, que son obviamente ejercicios que sean de alta intensidad para preparar la realización de actividad física. Por ejemplo, estos calentamientos balísticos, si ustedes se pueden dar cuenta, por ejemplo, cuando uno ve un partido de fútbol y hay una persona o un jugador que se lesiona. Muchas veces el deportista que viene a sustituir o viene a hacer el cambio con la persona que se lesionó, a veces está haciendo un calentamiento de manera general a la orilla del campo de juego y el entrenador lo llama y le dice, oye, vas a ingresar, ¿qué es lo que piden muchas veces? Lo activan, lo aceleran. Le empiezan a decir que ahora aumenta 100% su intensidad, que haga carreras, cambios de velocidades, que haga trabajo de saltabilidad, de coordinación, que apure un poco el calentamiento para poder ingresar. ¿Por qué? Porque este calentamiento de manera balística permite que el organismo trabaje a alta intensidad para que el umbral de cansancio pueda ingresar, obviamente, de manera activa al campo de juego. ¿Ya? Sí, Cornelio. Ya, la parte principal, por ejemplo, antes de pasar a esta parte, ¿está todo claro? ¿Alguna duda, alguna consulta? Por ejemplo, estaba Cristóbal Cobando, ¿cierto? ¿Está ahí Cristóbal? Si no me equivoco, que lo vi. Sí, profe. Ya, Cristóbal, de tu experiencia, por ejemplo, llamémosle de manera recreativa o competitiva, en la disciplina que tú participas en el voleibol, ¿cuál podría ser un ejemplo de un calentamiento general para el grupo de tus compañeros cuando trabajaban? O sea, uno en general, comúnmente siempre nos hacían trotar primero ¿Ya? y después, no sé, hacer o flexiones, abdominales, sentadillas, burpees y Ah, ya. después trotar y saltar a bloquear en la malla. Ya. Ok. ¿Y un trabajo en específico en el voleibol, por ejemplo, cuando se iban al fondo de cancha, qué es lo que hacían ahí? Eh, ¿En qué momento? ¿Al comienzo? Al final, antes de cuando los balones van de un lugar a otro, ¿qué es lo que hacen ahí? Saque, Ya, saque. Ahí estamos trabajando un calentamiento en específico, ¿cierto? sí. Exactamente. Bien. Gracias, Cristóbal.
Obviamente estamos trabajando lo que yo le quería, la retroalimentación de esto es que si se dan cuenta, como comentaba Cristóbal, en el voleibol tenemos una parte general y una parte específica. En todos los deportes, si usted comienza a hacer memoria del deporte que usted realice o algún tipo de actividad física que usted realice, si se da cuenta, siempre hay una parte general de un calentamiento y siempre después se pasa o se aumenta una parte específica de un calentamiento, ¿ya? Para poder generar o para poder mejorar alguna actitud o alguna parte deportiva también de la persona, ¿ya? La parte principal, obviamente, hablaba de 3 puntos que tenía que ser, por ejemplo, lo que es la preparación física, lo que viene siendo la habilidad física y lo que viene siendo la condición física. Si se dan cuenta, son 3 puntos o son 3 características muy similares en nombre, pero cada una de ellas son objetivos muy diferentes unos con otros, ¿ya? La preparación física es muy diferente que la habilidad y que la condición física es muy diferente que la habilidad física. Ya con él. Por ejemplo, la habilidad física, para que ustedes se vayan dando cuenta o comiencen a memorizar, si es que lo han hecho alguna vez, dice que son habilidades necesarias para realizar una acción de manera efectiva y precisa. Son cualidades físicas, cualidades, palabra clave, acciones o cosas que están conectadas con el cuerpo de una persona, más que con su mente. Este tipo de habilidades son muy importantes ya que representan uno de los componentes esenciales para el desarrollo de las capacidades de nuestro rendimiento deportivo. ¿Qué es lo que me está hablando esta pequeña definición de las habilidades físicas? Que lo primero de todo y lo más importante es que son cualidades de cada uno de nosotros. Por eso que muchas veces cuando yo les digo, chiquillos, señorita, no puede trabajar a la misma intensidad que su compañero, porque ustedes tienen diferente condición física, diferente preparación física y sobre todo tienen diferentes habilidades físicas unos con otros. Pueden ser en similitud o se pueden parecer en algo, pero iguales no van a ser nunca. Siempre va a haber alguien que va a tener un poquito de una habilidad en algo y otro va a tener una habilidad en otro sentido. Aquí voy, que por ejemplo, ¿cuáles son estas habilidades físicas? Que por ejemplo existen 4 habilidades físicas, que son la fuerza, la velocidad, la resistencia y la flexibilidad. Ejemplo, si yo tengo fuerza, obviamente, si por ejemplo yo me doy cuenta que yo tengo mayor cantidad de fuerza y que tengo mayor, no sé, puedo trabajar con cierta cantidad de peso, puedo realizarlo de manera constante y sin tener un cansancio extremo, obviamente eso es una cualidad. A lo que voy, que muchas veces uno como profesor, como entrenador, como personal trainer, como la persona que ustedes trabajen, o obviamente alguna manera general, siempre uno se va a dar cuenta que unos con otros tienen cualidades diferentes. ¿A qué me refiero? Que por ejemplo, no sé, puede ser que Cristóbal Cárdenas tenga la habilidad de que tenga mucha resistencia física, ¿ya? Entonces, ese es el potencial de su cualidad física que tiene. De repente puedo fijarme que no sé, porque el Axel tiene mucha velocidad al momento de estar haciendo algunos tipos de trabajo. Entonces me tengo que orientar con él en ciertas características y en eso. A lo que voy, que muchas veces todos tenemos cualidades. ¿Al qué refiero? Todos tenemos fuerza, todos tenemos velocidad, resistencia y flexibilidad. Pero algunos tenemos o tienen una habilidad sobre la otra de manera más pronunciada. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, en el fútbol hay personas que, por ejemplo, pueden tener la habilidad o tienen la cualidad, llamémosla así, de tener una mayor resistencia física y una mayor velocidad, que por ejemplo son los que trabajan los volantes de salida o son las personas que trabajan por los extremos, que si ustedes se dan cuenta son siempre las personas que van y suben y que bajan, suben constantemente, que deben tener velocidad y resistencia, ¿ya? Obviamente, si lo llevamos también, por ejemplo, yo puedo decir que en la manera del centro del campo del fútbol necesito una persona que tenga fuerza también y que tenga también resistencia, porque necesito que sea la persona que recupera valores y que pueda distribuir el juego. En el voleibol me puedo dar cuenta lo mismo, lo puedo llevar al voleibol, me puedo decir que estas personas tienen velocidad o velocidad de acción y reacción o velocidad de reacción al momento de poder ir al suelo a recuperar un balón, o tienen mucha fuerza para el momento de subir a la red y poder remachar y hacer un golpe directo para lograr un punto.
Lo mismo, por ejemplo, en la gimnasia artística o la gimnasia rítmica. Me puedo dar cuenta que alguno tenga la capacidad o tenga mayor flexibilidad para hacer algún tipo de ejercicio, ¿ya? Obviamente esas son las habilidades físicas que uno como ser humano tiene. ¿Son entrenables? Claramente son entrenables. Todo es mejorable en la vida, todo se puede adaptar, cambiar y modificar. ¿A qué me refiero con esto? Que si, por ejemplo, tengo muy poca fuerza, ¿lo puedo trabajar para aumentar mi fuerza? Claramente que sí, ¿ya? Pero obviamente estas cualidades muchas veces vienen la carga genética que uno tiene, pero también son entrenables, así que no hay ningún inconveniente en ese sentido. Ya. Después tenemos las 4 partes que obviamente en general ahí se ve bastante relleno el PPT o la imagen, pero por ejemplo la fuerza, la velocidad o la rapidez o la resistencia o la flexibilidad, habla algo en general, ¿ya? Que obviamente como ustedes si pudieron visualizarlo, si lo leemos a grandes rasgos, me habla así de muchas edades, me habla de por ejemplo la capacidad de los gestos, los movimientos amplios, de la resistencia o la capacidad durante el ejercicio, también de la velocidad o la capacidad física de que me permite realizar movimiento y desplazamiento de mayor cantidad o en el menos tiempo posible, ¿ya? O la capacidad de superar algún tipo de resistencia que se puede intervenir. Pero habla de algo muy general y algo muy específico y algo muy detallado, que es que estas cualidades, que estas habilidades físicas, en muchas de ellas, o en gran parte de ellas, se trabaja en una etapa que es infantil o en la etapa de niñez, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces nosotros trabajamos estas habilidades de manera recreativa, cuando somos niños, sin darnos cuenta de manera consciente, ¿ya? Porque, por ejemplo, si me voy a lo que dice en la resistencia, me dicen en una parte que dice, su desarrollo natural se produce en 3 etapas, desde los 8 a los 12 años, crecimiento de la flexibilidad, de los 18 a los 22 años, se alcanza el límite máximo y a partir de los 30 años empieza el decrecer. Ahí estamos hablando de un segmento de edades. Lo mismo que yo le decía a un principio de la presentación, que ustedes están en una etapa de desarrollo, que ustedes están todavía creciendo, aumentando, obviamente en sus capacidades físicas y cognitivas, que todavía no llegan al límite de las partes físicas todavía, porque todavía tienen una etapa de crecimiento que le faltan mínimo 8 o 9 años todavía por avanzar. Pero, por ejemplo, aquí me habla que yo me doy cuenta que estas actividades se realizan de manera recreativa cuando uno es pequeño. Por ejemplo, no sé, algo sencillo, estoy en la orilla de un río, estoy en un lago, todos hemos realizado o hemos intentado realizar estos supuestos patitos con estas piedras que son planas y tratamos de buscar la piedra más plana para poder lanzar al lago. Si yo no tuviera una fuerza, si yo no tuviera fuerza en el brazo para poder realizar este movimiento, la piedra yo creo que llegaría hasta la orilla del lago y ahí se detendría, ¿ya? Pero muchas veces, ¿qué es lo que hace uno cuando pequeño, o hasta el día de hoy muchas veces lo hace? Es tomar una piedra, buscar esta piedra, este objeto, para poder hacer lanzamiento y tratar de buscar, de manera, obviamente, agregando otra parte física que es la coordinación, de lograr generar este desplazamiento de esta piedra por el nivel del agua o el nivel del lago para poder desarrollarlo, o del río donde lo esté haciendo, pero para ver cuántas cantidades de patitos o de botes en el agua puede generar. Muchas veces cuando uno es niño genera estas instancias como de competencia con sus amigos, con sus familiares, o con algún familiar, o con X personas, para tratar de buscar quién es genera más rebote, por ejemplo, para decir un nombre. Pero, por ejemplo, si yo no tuviera fuerza, como yo les decía, esa competición recreativa que estoy haciendo con mi familia o con alguien, no la podría generar. Entonces estoy trabajando también la fuerza en ese sentido de poder, porque la piedra tiene su peso y poder lanzarlo y obviamente necesito un poco de motricidad para poder generar esa realización. Trabajo velocidad y de rapidez, obviamente igual. Ustedes a la etapa que están todavía en tercero medio, muchas veces cuando hacemos trabajos que tienen que ver con trabajos de ascensión o descensiones, o trabajos que tienen que ver con ir y volver en velocidades, en ciertas cantidades o ciertas líneas de las canchas, ustedes mismos muchas veces se generan tipos de competencia entre ustedes, para ver quién es más veloz, quién es más rápido. Inconscientemente están trabajando una cualidad o una habilidad de ustedes, física, de manera recreativa. Y esto es lo que me habla esta parte, que muchas veces nosotros trabajamos en nuestra niñez, muchas de estas habilidades, o las potenciamos, y durante el transcurso de nuestra etapa en crecimiento, de los 18 hasta los 23 años,
obviamente hay una etapa. Habla que también hay un declive, hay una disminución, hay una decaída, hay una actividad muscular, física, resistencia que puede ir disminuyendo. ¿Por qué digo puede? Porque muchas veces cuando ya uno comienza a ser más adulto o tiene ciertas responsabilidades después de salir de la universidad o de las actividades que ustedes van a realizar cuando sean grandes, les va a quedar muy poco tiempo para poder realizar alguna actividad que a ustedes les gustaba de manera recreativa como lo hacían cuando niños o cuando lo hacían como jóvenes. Pero sí pueden realizarla. Si yo no realizo actividad física, entro en una etapa de sedentarismo más adelante, después de los 30 años, no realizo actividad física de forma constante, lo más probable es que mi fuerza, mi resistencia, mi coordinación y mi velocidad disminuyan. Claramente que sí. Lo mismo que hablábamos la otra vez, le comentaba que también nuestra masa muscular con el paso de los años se va disminuyendo. Y obviamente nuestro sistema óseo va también debilitándose con el paso de los años. Obviamente eso es algo fisiológico y es algo normal del ser humano, pero sí podemos trabajar habilidades, sí podemos potenciar o mantener ciertas actividades que se pueden llevar en este sentido. ¿Cómo se desarrollan las habilidades? Obviamente, como dicen allí, que se pueden comenzar de la infancia, lo que yo le estaba diciendo, pero el pico o el máximo rendimiento ocurre en la niñez, lo que yo le estaba diciendo anteriormente. Lo que tienen que, por ejemplo, tener claro que cómo desarrolla estas habilidades que yo les decía, que igual uno las puede ir trabajando, moldeando y mejorando con el paso del tiempo. ¿Ya? Bien. Ya, Cornelio. ¿Qué es la preparación física? Obviamente la preparación física consiste en una buena, en la preparación o en la realización de un conjunto de beneficios que busque mi organismo, como la resistencia cardiovascular, la fuerza, la flexibilidad, ¿ya? La coordinación de movimientos, entre otros, para obviamente tener claro una serie o unos principales objetivos que busque cada uno de estos. La preparación física consiste en trabajos de resistencia cardiovascular, trabajo de resistencia aeróbica, anaeróbica, como decía ahí, la fuerza, equilibrio, estabilidad, coordinación. Son muchas actividades que pueden hacer. Obviamente, vuelvo a reiterar, dependiendo de mi objetivo principal, mi preparación física va a ser X preparación física. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo el día de mañana mi objetivo de vida o mi actividad que yo quiero realizar tiene que ver con algo, con ingreso de alguna fuerza armada, mi objetivo principal va a ser mejorar mi preparación física para poder lograr superar las pruebas o los estándares que ellos tienen, ¿ya? A diferencia de que mi objetivo, si por ejemplo es entrar a la selección de algún deporte X a la universidad, obviamente también tengo que prepararme de esa manera para poder rendir y tener buena actividad. Obviamente, y como les decía en ese sentido, unidades de preparación física, aquí hay una pequeña actividad o un pequeño desglose de cómo podría ser una unidad o una sesión de entrenamiento en este sentido. El calentamiento, obviamente, su determinación, y la parte principal. La parte principal aquí está separado en 6 casilleros, que puede ser de manera colectiva, en algunos de ellos se puede repetir, pero otros, por ejemplo, pueden ser para trabajar algunas actividades o objetivos principal, o como dice la parte principal, el objetivo principal del entrenamiento. La preparación física, por ejemplo, la resistencia, la fuerza, coordinación, flexibilidad y ejercicios preventivos. La técnica, obviamente aquí en esta sesión, que busca lo individual, lo colectivo. La técnico-táctico, que busca las posiciones, los duelos, ¿ya? La técnica colectiva, las situaciones de juego, hacer un partido para tratar de trabajar todas estas partes, y la estrategia que puedo trabajar en un córner, que puedo realizar en una falta frontal, táctica o estrategias de juego o alguna, como se le dice muchas veces, preparar una jugada, ¿ya? Pero eso es como un ejemplo en general, ya con él. La condición física, a su diferencia, si nos estamos dando cuenta, el día de hoy, a continuación hemos pasado 2 puntos y vamos a entrar al tercero. La primera parte nos hablaba de las habilidades físicas de nosotros, que son habilidades inertes, son habilidades nuestras, son habilidades adquiridas que cada uno de nosotros tiene, que son cualidades físicas que tenemos nosotros como individuo, ¿ya? Después hablaba de la preparación física, que es el objetivo principal que nosotros queremos lograr con nuestro organismo o con nuestro cuerpo, que por ejemplo mejorar la resistencia, mejorar la velocidad, mejorar la fuerza, mejorar una táctica de juego,
mejorar mi juego colectivo, individual, X actividades. Y después viene la condición física. La condición física, o forma física, o aptitud física, es un conjunto de atributos físicos y evaluables que tienen las personas y que se relacionan con la capacidad de realizar actividad física de esta forma, según la Organización Mundial de la Salud. Define este concepto de condición física como la habilidad de realizar adecuadamente trabajos musculares, que aplica la capacidad de los individuos al abordar con éxito determinada tarea física dentro de un entorno físico, social y psicológico. Aquí voy con este punto, que según la Organización Mundial de la Salud, ahí está detallado en rojito, dice que la habilidad de realizar adecuadamente trabajos musculares, adecuadamente, o sea, de forma bien hechos, lo que trata de decir, o una forma coherente y de forma deseada alguna actividad. Por ejemplo, la condición física, yo tengo que tener condición física o actitud física para un deporte. Por ejemplo, si yo no logro generar un lanzamiento del fondo de la cancha, por ejemplo en el voleibol, de saque alto, si no hago un saque alto, me cuesta llegar, tengo que trabajar esta actividad, o sea, trabajar el saque, seguirlo trabajando hasta lograr hacerlo. Aquí hay un concepto clave. Todos pueden realizar de todo en la parte física, en educación física o en algún deporte. Todo lo podemos lograr, pero tenemos que tener perseverancia al sentido si es que alguien a la primera no nos resulta. Por ejemplo, si estoy en el fútbol y tengo un balón detenido y estoy practicando tiro libre y la primera vez que golpeo el balón le pego con tremenda demencia o le pego un puntazo o le pego con la punta del pie y yo buscaba un efecto o una comba o pegarle con el empeine, tengo que trabajar hasta lograr generar ese objetivo específico. Hay que ser perseverantes para lograr estas actividades o esta condición física como ellos dicen, ¿ya? Bien. Los componentes de la condición física obviamente son dos. Lo primero, la salud, que son la resistencia cardiorrespiratoria, la resistencia muscular, la fuerza muscular y la comprensión corporal y flexibilidad, ¿ya? Obviamente esos son los puntos que estamos hablando de salud, en lo mejorar o lo que se puede mejorar según nuestra condición física. Y después estamos hablando de un conjunto de la otra parte, que son el rendimiento deportivo que yo puedo tener. Hay que tener claro lo siguiente, yo puedo también tener un rendimiento deportivo de forma recreativa. ¿Qué quiere decir eso? Que usted, por ejemplo, recreativo, ¿a qué me refiero? De ir a jugar una pichanga en algún lugar, ir a jugar un partido, ir a hacer alguna actividad que sea recreativa en ese sentido. ¿A qué voy? Que, por ejemplo, si yo me entreno para ir a una corrida, X corrida, de 5 kilómetros, la primera vez que fui, esos 5 kilómetros, de manera recreativa, a mi ritmo, lo realicé en 1 hora, por ejemplo. Realicé 5 kilómetros en 1 hora. Ok, yo digo, ¿sabes qué? Voy a mejorar, voy a entrenar, me voy a preparar para que la próxima corrida que haya, o que se pueda realizar y que pueda asistir, voy a inscribirme nuevamente a los 5 kilómetros, pero ahora no lo voy a hacer en 1 hora, lo voy a bajar a entre 50 y 55 minutos. Ese es mi objetivo principal, ahí me estoy planteando una meta que de manera recreativa lo estoy haciendo. ¿Por qué de recreativa? Porque estoy viendo que no lo estoy cambiando mi objetivo o no estoy enmarcando mi objetivo a buscar los primeros lugares, sino que estoy buscando mejorar mi condición física de manera individual, ¿ya? Para que tengan claro en ese sentido. Y también lo puedo llevar de la parte competitiva. Puede ser que en este sentido, no sé, en el tenis, haga un saque, estoy preparando mi técnica de saque y quiero realizar mi saque que vaya a cierta velocidad. Ok, ya, golpeo la pelota con la mayor intensidad posible, la pelota me golpea la red, me golpea la red, me golpea la red, hasta poder llegar a la precisión o la forma correcta de poder generar ese golpe para ir a buscar el lugar donde yo quiero, por ejemplo la T, no sé, justo en la forma de la T para poder realizar un ace. Esos son entrenables igual, ahí estoy buscando una parte técnica, o en el voleibol, por ejemplo, que puede hacer que en un partido mi saque sea punto seguro, o sea, que sea un saque con salto y que vaya una intensidad con una intensidad alta, que vaya con mucha fuerza, que al momento vaya de generar mi golpe, sea un golpe o sea el balón una caída descendente en forma diagonal hacia el piso, y no que tenga una curva para que sea más fácil de alcanzar. Esos son X conceptos o objetivos que yo, por ejemplo,
le planteo así sobre la mesa que se podrían dar, ¿ya? Los estiramientos, y con esto estamos finalizando, obviamente, son necesarios para cualquier alteración de la musculatura al encuentro de acortada o de tensión, ¿ya? Se realiza con el fin de mantener, mejorar la amplitud del rango articular y de la flexibilidad de los tejidos para el cuidado, la prevención y mantener las capacidades físicas de las personas. Los estiramientos y las elongaciones son dos conceptos muy diferentes para que después el día de mañana ustedes lo busquen y lo podamos, que va a ser tarea para la casa, para que lo podamos hacer o lo vamos a hacer a continuación. Necesito que todas las personas, en estos momentos, todavía me quedan varios minutitos, busquen en su navegador la diferencia entre estiramiento muscular y elongación muscular, o estiramiento y elongación. Busquen la diferencia ahí. Son exactamente ya 2 minutitos para hacer eso, y lo copian y lo pegan en el chat. Y nosotros ahí lo vamos a ir viendo con el profe Cornelio. ¿Ya? Entonces, vuelvo a reiterar. Busquen en su navegador la diferencia entre elongación muscular y estiramiento muscular. 2 minutitos y comenzamos a ver eso. Si lo tienen listo, lo buscan y lo envían ahí, obviamente de manera resumida, al chat para que lo podamos visualizar. ¿Ya? Ahí hay una que dice que la diferencia que existe entre el estiramiento y la elongación muscular, podemos definir que el límite básicamente por el dolor que se sienta al momento de ejercer este trabajo. Por ejemplo, la elongación implica en su práctica soportar mucho dolor. Otra definición dice que estirar y elongar son definiciones muy parecidas. Su diferencia es que en la segunda, o sea, la elongación, el movimiento o acción que se realiza a algún material o cuerpo y objeto puede cambiar sus dimensiones y sufrir roturas. Pero usando el estiramiento, es decir, la primera no tiene consecuencias tan drásticas como la segunda. ¿Ya? Bien. ¿Qué más? Tengo 2 solamente y somos alrededor de... ¿Cuántas personas vemos hoy día? 18 personas conectadas y tengo 2. Me han llegado solamente 2. Ahí parece que están llegando más. Bien. 3 me están llegando ahora. Dice que la elongación muscular es el trabajo físico que se realiza dentro de una actividad deportiva. Luego del ejercicio, el músculo queda con una contracción en el cual, por medio de la elongación, logramos que el músculo llegue a estado pasivo. ¿Ya? Estirar y elongar son definiciones muy parecidas, obviamente lo mismo que hayamos dicho, es decir, que la primera consecuencia. El principal objetivo de la elongación es preparar y calentar el músculo para posterior ejercicio. El estiramiento es el alargamiento del músculo más allá de la longitud que tienen de su posición de reposo. ¿Ya? Bien, ahí hay definiciones muy claras. Su diferencia es que el segundo movimiento de acción se realiza con algún material, obviamente como lo que estamos viendo ahí. ¿Ya? Bien. Aquí hay segmentos, hay unas partes muy, muy determinadas o muy sencillas a lo que voy en este sentido. Elongar para lograr flexibilidad, dice, pero por ejemplo, para ir terminando con esto y pasar a la respuesta y hacer un pequeño resumen de la clase. ¿Para qué nos sirve el estiramiento? Ayuda a aumentar la temperatura de la musculatura, ayuda a disminuir el dolor, previene el aumento del rango de movimiento articular, dando en personas sanas como en lo que están las lesionadas. Aumenta la tolerancia al estiramiento progresivamente, colabora en la vuelta a la calma y en la recuperación luego de realizar un esfuerzo de alta intensidad. Ya, Cornelio, deja de conectarnos, por favor. Ya. Entonces,